Buenas tardes, somos el equipo número uno y estamos presentando lo que es organización de archivos secuenciales. El equipo está conformado por Carlos Patricio Trujillo, Jairo Álvarez, Eduardo Ángeles, Miguel Sarabia y un servidor, Gerardo René. Bueno, empezamos con la explicación de qué es un archivo. Los archivos, también denominados ficheros, son una colección de información. Son datos relacionados entre sí. Se localizan localizado o almacenado como una unidad en alguna parte de la computadora. Los archivos en sí son ficheros que podemos encontrar en alguna parte de nuestra computadora o en otra parte de algún equipo. Bueno, empezamos con lo que sería el archivo secuencial. El archivo secuencial es una forma simple de poder almacenar registros y poder recuperarlos. Un archivo secuencial se almacena los registros uno tras otro. El primer registro almacenado se coloca al principio del archivo, el segundo registro inmediatamente después del primero, y así consecutivamente. Es decir, si no tenemos el primer registro no se puede colocar el segundo, tiene que ser el primero para poder colocar el segundo y después el tercero. También al momento de realizar una búsqueda, siempre busque desde el primer registro hasta el siguiente. Lectura de archivos secuenciales. Para leer un archivo secuencial, el sistema siempre comienza al principio del archivo y lee un registro a la vez hasta llegar al registro deseado. Una característica de los archivos secuenciales es que todos los registros se almacenan por posición, de primer registro, segundo registro, tercer registro, etc. Como bien lo mencionaba nuestro compañero, los archivos secuenciales, tanto a la lectura, se, se leen de uno por uno, de mayor a menor o de menor a mayor. La escritura de archivos secuenciales. En estos archivos la información solo puede leerse y escribirse empezando desde el principio del archivo. La escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. Para leer un dato concreto del archivo hay que avanzar siempre hasta donde se encuentre dicho dato. Si el dato requerido se encuentra antes del dato en que se está posicionando el archivo en un momento dado. Será necesario regresar al comienzo del archivo y avanzar hasta el dato necesario. La escritura del archivo secuencial es muy parecida a lo que es la lectura, ya que se tiene que escribir de manera descendente o ascendente. No se puede dejar un archivo, bueno, un espacio vacío. Ventajas. Proveen la mejor utilización de espacio y son rápidos cuando los registros son accesados secuencialmente. Otra ventaja de los archivos de organización secuencial es que son muy sencillos de usar y aplicar. La ventaja más importante de la técnica de organización secuencial de archivos es la capacidad de acceso al siguiente registro rápidamente. Desventajas. El acceso a un registro es pobre. La localización de un determinado registro no se puede hacer individualmente de manera rápida y el acceso aleatorio es impráctico. Además, en los archivos secuenciales la dirección de registro está implícita y están vulnerables a fallas del sistema. Creación de archivos secuenciales. La creación de un archivo secuencial se realiza agregando registros al final del archivo, no importa el medio de entrada de datos. El archivo secuencial puede ser almacenado en cintas o discos magnéticos. Un archivo secuencial puede tener registros fijos o variables. La declaración del archivo y la definición de los registros dependerá del lenguaje de programación que se vaya a usar. Ordenación de los archivos secuenciales. Un archivo puede ordenarse ascendente o descendentemente con base a la llave de ordenamiento, la cual puede constar de uno o más campos. La llave de ordenamiento es un campo que se utiliza para determinar la forma de ordenar. Ahora bien, vamos a ir a ver cómo se implementa un archivo secuencial utilizando un código Java. Bueno, aquí tendríamos lo que es nuestra clase main. El ejemplo que les vamos a presentar es un tipo de administración de alumnos mediante archivos secuenciales. En nuestro menú tenemos la primera opción que es crear archivos.
Cuando creamos un archivo tenemos lo que sería una variable que sería archivo igual a s.next, donde vamos a guardar el nombre del archivo. Y aquí tenemos lo que es un objeto de la clase escribe archivo. Este nombre se va a guardar con un punto .txt. Bueno, aquí tenemos lo que es la clase archivo, donde se va a crear lo que será nuestro archivo, para después de ahí poder ingresar lo que son nuestros datos. Aquí, como podemos observar, nos muestra los datos que nos va a pedir. Ya es la clave, el nombre, el apellido y la edad. Y después los vamos a poder leer con el pw.println, donde nos va a mandar lo que hemos metido en esos datos mediante unas variables estáticas. Está dentro de un try y un catch para que pueda atrapar cualquier tipo de error. Tenemos lo que es el e.printStakeTrace, que es un tipo de colector de errores que lo atrapan desde la raíz, atrapan desde dónde viene este error, un poco más específicamente. Regresando al menú, tenemos la segunda opción, que es leer archivo. Tenemos aquí otra variable que es para poder leer el nombre del archivo, y tenemos un objeto que al momento de escribirlo también se va a poner con un punto .txt. En el objeto podemos observar lo que es de la clase de learchivo. En la clase learchivo, ese nos va a servir para podernos mostrar los datos o el archivo que tenemos y que hemos creado. Si tenemos algún registro en el archivo, nos va a mostrar el archivo. En caso de que no va a poder mostrar el archivo, lo va a mostrar en blanco. Regresamos a lo que será el menú. Y bueno, como tercera opción tenemos eliminar un archivo de texto. Y para esto, en el caso 3 pedimos el nombre del archivo que se va a eliminar, que se guardará en la variable archivo. De aquí creamos un objeto de nombre dt, el cual está en la clase elimina archivo, e implementamos un método llamado delete. Aquí recibimos el archivo, el nombre del archivo, creamos un objeto de tipo file que se encarga de eliminar el archivo. Si este archivo existe, nos mandará un archivo no eliminado. De lo contrario, nos arrojará que el archivo ha sido eliminado. Ahora tenemos dentro del main la opción número 4, que es un nuevo registro, en donde antes que nada pedimos el nombre del archivo en donde se va a ingresar el nuevo registro. Lo leemos como en las opciones anteriores en la variable archivo y lo creamos, y aquí este método llamado valor, perteneciente a la clase a la clase contador de líneas, nos regresará un entero en donde nos dirá cuántas líneas existen en ese archivo. Como nuestro archivo tiene un alcance máximo de 3 registros, tenemos el número 15. Ahora, si ya no existe, ya no podemos hacer ningún otro registro, es decir, que el archivo esté lleno, que existan 15 líneas en el archivo, entonces podemos buscar dentro del mismo archivo algún espacio disponible para este nuevo registro. En esta variable será la respuesta, o nos retornará el método del nuevo registro, que se llama buscar espacio, en donde nos regresará también un entero, que si nos manda un -1 o un -2, nos dirá que ya no podemos ingresar a algún otro registro. Si esto no es así, entonces nos regresará el número de la línea en donde podemos empezar a ingresar el nuevo registro.
si el número de línea no es igual a 15, esto es decir que si el archivo todavía no está lleno, van directamente lo que es el archivo y el número de el número de líneas que tiene para poder hacer el nuevo registro. La opción 5 es editar registro. Opción 5, editar registro, nos pide primeramente el nombre del archivo, después la clave del registro editar y el valor que se va a modificar o el dato del registro que se va a modificar. Para la opción 1 tenemos nombre, para la opción 2 apellido y para la opción 3 es edad. Con el objeto de contador de línea llamamos al método leer valor y a ese le enviaremos el nombre del archivo, la variable mandar, la clave y la opción res que corresponde a la opción que estamos eligiendo. Aquí vemos cómo funciona el método leer valor. Recibe el nombre, un nuevo valor, la clave y esta variable DAG, a continuación la explicaré. Vamos a crear un archivo nuevo que va a ser un archivo temporal, el cual va a ser nuestro auxiliar para esta modificación de registros. Con el FileRider leeremos el archivo original auxiliados por el BufferReader. Declaramos un string de cadena. Aquí tenemos una variable de línea, la cual nos va a indicar en dónde vamos a encontrar el registro que vamos a modificar. La variable DAG nos sirve para localizar. En caso de que sea el nombre, localiza a través de la clave. El nombre se encuentra inmediatamente abajo de la clave, el apellido abajo del nombre y la edad abajo del apellido. Y aquí nos dice que mientras en la cadena no encuentre una línea vacía, que siga realizando esta acción. Entonces tenemos aquí una variable para el número de línea que se va a ir aumentando. El número de línea, mientras el número de línea sea diferente de la línea, va a seguir imprimiendo la cadena, y si no, va a imprimir el nuevo valor. Una vez realizado esto, cerramos nuestro archivo para evitar problemas. Aquí declaramos cualquier tipo de excepción que se pudiera presentar y finalmente damos una salida de registro editado. Aquí renombra el archivo. En esta última línea, el archivo temporal sobrescribe al archivo original. El archivo temporal se elimina y quedan los nuevos registros guardados en el archivo original.